Estamos en La Habana, en Cuba, y vamos a ver la partida número 16 del match por el Campeonato del Mundo entre William Steinitz y Mikhail Chigorin. Esta partida se jugó el 23 de febrero de 1889. William Steinitz, con las piezas blancas, abre el juego con caballo F3, F5, D4, E6, C4, caballo F6, E3, alfil E7, caballo C3, enroque por parte de Mikhail Chigorin, alfil D3, D5 y aquí Steinitz introduce una novedad, juega alfil D2. Lo habitual es enrocarse, a lo que hubiera seguido lo más probable C6. Alfil D2, como he dicho antes, una novedad, y aquí Steinitz juega C6. La idea es cubrir la casilla B5. Esta casilla es muy importante para impedir distintos saltos del caballo que posteriormente van a ocurrir. C6. Aquí lo habitual sería enrocarse, enrocar en corto y caballo E4. Steinitz prefiere jugar C5. Prefiere ganar espacio. Caballo BD7, caballo G5, se amenaza al peón indefenso que está en E6 y obliga a Chigorin a retroceder con su caballo. Y ahora Steinitz juega F3. Este avance F3 apoya tanto el futuro avance G4 como el avance E4 si las blancas deciden rocar en largo. Aquí Chigorin juega dama C7. Hubiera sido interesante la jugada H6, intentando expulsar a este caballo. H6, caballo H3 y luego E5. Hubiera sido interesante. La posición estaría igualada, pero hubiera sido interesante y las blancas hubieran tenido un fuerte ataque. Dama C7 es lo que jugó Mikhail Chigorin. Y dama C2. Ahora Steinitz puede enrocar en largo o puede enrocar en corto. Chigorin va a jugar ahora caballo H5. La alternativa sería jugar B6 para desarrollar este alfil que está en C8 y que está muy mal desarrollado. Fíjate también en este caballo que está en B8, la torre que prácticamente no juega. Las negras carecen de desarrollo. Caballo H5 y caballo H3, que es lo que juega Steinitz. Sin embargo, Steinitz aquí podía haber organizado un fuerte ataque a cambio de verse privado del derecho al enroque. En lugar de caballo H3, las blancas pierden el derecho a enrocar con la jugada H4, sin embargo pueden organizar un fuerte ataque. Dama G3, rey F1, el rey F1 y B6. Se amenaza B por C5, pero aquí las blancas tienen un fuerte ataque. Este alfil iría a E1, esta torre, por ejemplo, también podría ir a H3. Pero bueno, eso, la posición estaría igualada. No se puede en absoluto que las blancas ganen. Si bien es verdad que las blancas pierden el derecho a enrocarse. Caballo H5, caballo H3, alfil H4, jaque, caballo F2. Y aquí vamos a llegar a un punto muy importante. Alfil por F2, rey por F2 y caballo D7 era inferior. Las negras pueden privar a las blancas del derecho a enrocarse con el alfil por F2. Sin embargo, si alfil por F2, rey por F2, este alfil de C8 y el flanco de dama de las negras se paraliza bastante. Lo correcto aquí es E5, una jugada muy fuerte. D por E5, dama por E5 y enroque. Y las negras parece que han solucionado sus problemas de apertura gracias a esa jugada E5. Aquí lo correcto es jugar caballo D7. Caballo D7, alfil E2, dama F6, B4 y B6. Eso hubiera sido lo mejor.
Chigorin comete una imprecisión y va a jugar alfil E7, amenazando a este peón que está en C5, pero como he dicho antes, es una imprecisión. Lo correcto aquí, lo más fuerte, es jugar caballo D7. Alfil E7 y caballo E2. La idea de Steinitz es llevar este caballo que que estaba antes en C3 y ahora en E2, llevarlo a la casilla B5, vía D4. Vamos a ver si lo consigue. Fíjate que este peón de C6 controla perfectamente la casilla B5. Por otro lado, las blancas también amenazan el fuerte golpe G4. La alternativa a la jugada caballo E2 hubiera sido torre a E1. Torre a E1, dama F6, eso hubiera sido la alternativa. B6, juega ahora Mikhail Chigorin, C por B6, A por B6 y caballo D4. Se amenaza capturar en C6, caballo por C6, caballo por C6 y dama por C6. La alternativa a caballo D4, como he dicho antes, la idea es llevar este caballo a la casilla B5. La alternativa era jugar G4. Vamos a verlo. G4, caballo F6 y alfil por F5. Era interesante. Pero en la partida tras A por B6 se jugó caballo D4. C5 para impedir caballo por C6 y caballo B5. William Steinitz ha conseguido su objetivo, llevar el caballo que estaba en C3 a la casilla B5. Lo siguiente es avanzar este peón F4 y situar este alfil en C3, controlando la casilla E5. Caballo C6 y alfil C3, amenazando a la dama. Aquí, en lugar de alfil C3, también en lugar de alfil C3 también existía la posibilidad de jugar F4. F4 y dama B8 y la posición estaría igualada. Pero la jugada alfil C3 es un poco mejor. Alfil C8 se amenaza a la dama y ahora vamos a llegar a un punto muy importante porque esta posición es muy complicada y Mikhail Chigorin se tiene que andar con mucho cuidado. Aquí hay una jugada única que merece un signo de admiración y es la que va a hacer Chigorin en la partida. Otras jugadas, como por ejemplo dama por E3, hubiera sido un tremendo error. Fíjate, dama por E3, sigue el fuerte golpe caballo C7, amenazando la torre. C4 y ahora alfil por C4. También existe la posibilidad de jugar caballo por D5. Más tarde vamos a analizar lo que ocurre si ahora se juega al caballo por D5. Vamos a analizar primero alfil por C4. Alfil por C4, D por C4 y caballo por A8. Vamos a la posición anterior, tras C4, en lugar de jugar alfil por C4, jugar caballo por D5. Esto sería un error, ya que sigue C por D3, se amenaza a la dama que está en C2, hay que jugar dama B3 y ahora dama E6. Y las negras se igualan con facilidad. Por tanto, tras alfil C3, amenazando a la dama, las negras no pueden jugar dama por E3, sería un error. Lo correcto es lo que hace Chigorin, que es una jugada muy fuerte que merece un signo de admiración. Juega dama B8, la jugada más fuerte. Torre Fd1 y caballo E5. De momento la posición está igualada. Aquí en lugar de caballo E5 también era digna de considerar la jugada rey H8. Esta jugada rey H8 también hubiera sido muy fuerte. De momento, Chigorin tiene una posición muy activa para sus piezas. Alfil E2, caballo F6, caballo H3. Aquí viene una imprecisión por parte de Chigorin. Ojo, una imprecisión, no un error. Chigorin juega torre D8, torre F a D8. Hubiera sido mejor jugar caballo G6,
alfil por F6, alfil por F6 y torre por D5. Hubiera sido mejor. Aunque tampoco se puede decir que esta jugada, torre D8, sea un completo error. Ahora aquí, Steinitz podría haber aprovechado esta imprecisión torre F8 con la jugada A4. A4 hubiera sido muy fuerte y les da a las blancas un puesto muy avanzado. No se puede decir que las blancas todavía tengan la victoria, las negras pueden pelear, pero con la jugada A4 las blancas tienen una posición muy cómoda. En lugar de A4, Steinitz jugó alfil F1. Caballo F7 y ahora caballo F4. Volvamos a una posición anterior, una jugada anterior. Nuevamente, en lugar de caballo F4, que es lo que hace Steinitz, la jugada A4 sería lo mejor. A4 y caballo H5. Eso sería lo mejor para las blancas. Pero Steinitz no lo vio. Caballo F4 y aquí viene una jugada que merece un doble signo de admiración por parte de Chigorin. Quiero que pares el vídeo y que tú pienses, si fueras Mikhail Chigorin y llevaras las piezas negras, qué jugada harías tú aquí con las negras. Es una jugada única. Todas las jugadas que hacen las negras conducen a victoria blanca menos una. Es la única jugada que mantiene la igualdad. Entonces quiero que pienses en lugar de Chigorin sin mirar la planilla, a ver si eres capaz de encontrar el golpe de Chigorin con las negras. Bien, la jugada es D4, una jugada muy fuerte. Alfil D2. Fíjate que si E por D4, dama por F4, se cae este caballo. Hay que jugar alfil D2. Y ahora D por E3. Hubiera sido interesante aquí, en lugar de D por E3, la jugada G5. Hubiera seguido a lo mejor caballo H3 y G4. Esto también hubiera sido interesante. Eso era otra alternativa. Pero tras alfil D2, Chigorin juega D por E3, alfil por E3, torre por D1 y torre por D1. Y el peón que está en A2 es incomestible debido a la jugada dama B3. Torre por A2 y dama B3. También vale alfil C4 si torre por A2. Aquí lo mejor para las negras es jugar rey H8. Pues bien, aquí en esta posición, con las piezas negras, Mikhail Chigorin se viene abajo. Quizás sea una derrota psicológica, pero aquí Chigorin con las negras va a cometer un tremendo error. Hay que tener en cuenta que en las dos partidas anteriores las había ganado Steinitz. Si bien la última, Steinitz había tenido bastante suerte, pero Steinitz consiguió ganar. Lo cierto es que Chigorin ahora juega dama E5, un tremendo error tras el cual la posición blanca es ganadora. Se amenaza al alfil que está en E3 y torre E1. Ahora Chigorin va a jugar rey F8, que es también es una imprecisión. La jugada torre por A2 era interesante, aunque las negras tras dama E5 están en una situación difícil. Vamos a ver lo que hubiera ocurrido si torre por A2. Si Chigorin hubiera jugado aquí torre por A2. Si Chigorin hubiera jugado torre por A2, hubiera seguido alfil D2, dama por B2, dama por B2, torre por B2. Y ahora, fíjate a qué posición hemos llegado. Las blancas amenazan a este alfil que está en E7, indefenso. Y las negras amenazan tanto al alfil de D2 como al caballo que está en B5. Lo mejor aquí sería jugar alfil C3. Esto es lo mejor. Capturar en E7 con la torre sería un error. Si torre por E7, entonces sigue torre por D2, alfil C4, torre D7, torre por F7, torre por F7, alfil por F7, jaque y rey F8. Fíjate que el rey no puede capturar aquí en F7, rey por F7, porque sigue caballo D6 con jaque al rey y al alfil.
Volvamos a la posición anterior, tras alfil C3, que es lo mejor, tras los cambios, dama por B2, torre por B2, alfil C3, torre por B5, es otra alternativa. Como he dicho antes, aquí las negras amenazaban también a este caballo que está en B5. Si torre por B5, entonces sigue alfil por B5. Sería un tremendo error ahora jugar torre por E7, torre por E7 y torre B1 y las negras igualan. Hay que jugar obligatoriamente alfil por B5. Y ahora se amenaza a ese alfil que está en E7. Jugar torre por E7 en lugar de alfil por B5 es un error por torre B1. Yo lo he explicado antes. Bien, torre E1, rey F8. Ahora sí se amenaza al peón que está en A2, alfil D2, dama B8, dama B3. Y aquí viene otro grave error de Mikhail Chigorin. Aunque la posición de Chigorin ya es perdedora, este es prácticamente el error decisivo. Chigorin va a jugar ahora caballo de 8. Lo mejor era alfil de 6, pero eso no salvaba a las negras de la derrota. Lo mejor, alfil de 6, caballo por D6 y dama por D6 no libraba a las negras de la derrota. Tras dama B3, caballo D8, jugó Chigorin, dama E3 y dama B7. Fíjate que se estaba amenazando a este alfil que está en E7. Jugar caballo C6 ahora no cambia mucho. Caballo C6, sencillamente alfil C4. Se amenaza al alfil de E7 y Chigorin juega dama B7 para defenderlo. Alfil C4, dama D7, alfil C3, torre A4, amenazando al alfil que está en C4. Ahora se puede jugar tanto B3 como alfil B3, amenazando la torre. La torre tiene que volver a A8. Y aquí William Steinitz hace una jugada que merece un doble signo de admiración. Así que nuevamente te invito a que pongas en pausa el vídeo y que tú pienses, si fueras William Steinitz y llevaras las piezas blancas, ¿qué jugada harías tú con las blancas? O si eres capaz de encontrar el fuerte golpe de Steinitz. No mires la planilla. Bien, la jugada es caballo D5. Una jugada muy fuerte, amenazando caballo por B6. Caballo por B5, por D5, alfil por D5, se amenaza la torre. La dama no se puede ir de D7 porque la dama está defendiendo a este alfil D7 que está amenazado por dama y torre. Así que hay que jugar torre A4. Y ahora Steinitz juega alfil por G7, alejando al rey de este alfil que está aquí en E7. Rey por G7, dama por G7, por E7, dama por E7, torre por E7, jaque, rey F6, torre por H7, se amenaza torre H6, torre B4 amenazando al caballo y caballo D6. Stockfish dice que era mejor jugar aquí caballo C7, en lugar de caballo D6, jugar caballo C7. Caballo C7, torre por B2, H4 y rey E5. Y este final lo ganan las blancas. Volvamos a la posición anterior. Tras torre B4 amenazando al caballo, como he dicho antes, Stockfish ve mejor jugar caballo C7. Steinitz jugó caballo D6, alfil E6, alfil por E6, rey por E6, torre H6, jaque, rey E5, B3, B5 y ahora un bonito remate de Steinitz. Juega F4, jaque aparentemente sacrificando un peón. Y nos vamos a detener en esta posición. Aquí hay varias posibilidades. La primera es capturar este peón con el rey. La segunda, capturarlo con la torre. La tercera, jugar rey de 4. Vamos a empezar analizando
rey por F4, sí. Perdón, torre por F4, sí. Torre por F4, sencillamente caballo por B5. Si ahora rey por F4, este sería un poco más complicado. Si rey por F4 sigue torre H4, jaque, rey E3. Si ahora rey G5, sencillamente torre por B4. Luego esta torre defiende a este peón que está aquí en B5. Caería este peón que está en B5. Si rey G5. Torre E3 y ahora caballo por F5, jaque. Se da jaque al rey y se amenaza a esta torre que está aquí en H4. El final está totalmente ganado para las blancas, debido a estos dos peones que son muy peligrosos, de H2 y G2. Volvamos a la posición anterior tras el fuerte golpe F4, jaque. Hemos analizado torre por F4 y rey por F4. Pues bien, Chigorin no hace ninguna de esas dos jugadas. Chigorin hace una jugada que es un tremendo error. Juega rey D4 y esto lo que hace es acelerar la victoria de William Steinitz. Ahora caballo por B5, jaque, torre por B5 y torre D6 con jaque al rey y al caballo que está en D8. Y ahora torre C3. La alternativa rey E3 no cambiaba nada. Rey E3, igualmente este caballo de D8 hubiera caído. La partida se juega rey C3, torre por D8, torre A5, torre D5, rey B4, torre D2, rey C3 y torre E2. Y aquí, en esta posición, con las piezas negras, Mikhail Chigorin se rindió. Es la tercera derrota consecutiva contra Steinitz. Lo cierto es que Chigorin empezó el match muy bien, pero psicológicamente se ve que se ha venido abajo. En la siguiente partida, Mikhail Chigorin tiene que ganar sí o sí. Y prepárate porque la siguiente partida es una gran partida. Una de esas partidas que son memorables, una de las mejores partidas que se recuerdan de los campeonatos del mundo. Entre otras cosas porque Chigorin, que va a jugar con blancas, necesita ganar. Y Steinitz se va a defender como puede. Además voy a contar con los análisis de Gary Kasparov. Así que recuerda que nos vemos en la siguiente partida.